Señor. La verdad que todos los instrumentos sonaron bien, pero el violín, como estamos estrenando violín, se pasaron, ¿o no? Gracias, Iliana, gracias. Gracias a todos los que colaboran todo el tiempo para prepararse, para poder tener este tiempo en el Señor. ¿Me voy a correr un poquitito más acá o les molesta? ¿Sí? ¿Está bien ahí? Bien, así me pueden ver los que están atrás del muro. Yo quiero que me vean. Bueno, mi amado, qué lindo que poder compartir este tiempo de estar en el Señor. Y bueno, como todos habrán visto en la placa, traigo un tema para poder hablar que se llama, a ver si animan a hablarlo conmigo. Que resiste la tormenta. ¡Opa! La casa espiritual que resiste la tormenta. Saben que esta charla, esta prédica que quiero traerles hoy viene a través de una visión que tuve allá por los primeros días de febrero. Y fue muy fuerte, y ahí estaba yo pidiéndole al Señor que me diera la interpretación de lo que Él me estaba mostrando. Y bueno, podía entender que lo que en el Señor, ¿no? Lo que Él quería que yo entendiera es la importancia de que nos ocupemos de edificar la casa espiritual dentro nuestro. ¿Te animas a decirle al que está al lado tuyo? Tenemos que edificar la casa espiritual que está dentro nuestro. Amén. Así que les cuento cuál era la visión que tuve. Podía ver esa casa así como está en la imagen, ¿no? Una casa que estaba siendo azotada por una tormenta demasiado fuerte que venía y golpeaba contra todo. Saben que le pedí a Natanael que me hiciera una placa, pero no le di detalles, nada más que el título. Y él, cuando yo vi la imagen, le dije, así la vi en la visión. Vi esa tormenta. ¿Vieron cuando se viene una tormenta grande como la que ha estado amenazando todo el tiempo, pero más grande, y se pone negro el cielo? Que uno dice, ¡ay, Señor! No nos sale otra cosa que cuando vemos tan negro, bueno, así era de oscura la tormenta que podía ver. Esos rayos que se ven entre medio de las nubes y también un viento muy fuerte que cuando yo la veía en la casa podía decir, uy, esta casa en cualquier momento se desarma, en cualquier momento se cae, ¿no? Porque podía, mientras veía que estaba siendo azotada, ¿viste cuando te da la impresión que se mueve la casa? Bueno, así era la impresión que tuve. Pero mientras yo la veía del lado de afuera, también pude estar adentro de esa casa. Y saben que mientras estaba ahí adentro podía tener percibir todas las emociones que podemos tener nosotros en medio de una tormenta. Lo primero que empecé a sentir es el temor. Hay temor. Hay como en nosotros aturdimiento. ¿Vieron cuando se empiezan a golpear las ventanas de la casa? Se empieza a golpear las puertas y que vos sentís que la tormenta golpea con furia del lado de afuera, trae cierto temor y nos aturdimos. Enseguida comenzamos a aturdirnos. También podía sentir que nos destabilizábamos, una emoción, ¿no? Que significa cambios bruscos de estados anímicos. Todas estas, podía percibir estas emociones, podía percibir en momentos de tormenta. No sé si a ustedes le pasó, ¿sí o no? Cuando vienen esas tormentas fuertes, le pasa como que hay algo adentro nuestro que, bueno, que en la casa sí, todo el tiempo, verdaderamente. Bueno, después de orar y meditar en esto, porque cuando me desperté, yo lo compartía con Marcelo, cuando me desperté estaba a la mañana, a la madrugada, lo compartía con Marcelo y después con los chicos y le decía, ¿qué será lo que el Señor me está hablando con respecto a esto? Porque vos pensás, ¿me está hablando a mí? ¿No está hablando como familia? ¿No está hablando como congregación? Y podía entender esto, ¿no? Que la casa que estaba viendo yo ahí en esa imagen es la casa espiritual que se construye adentro nuestro. ¿Cuándo se comienza a construir esta casa espiritual? Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas. Esta casa comienza una construcción. ¿Por qué? Porque lo primero que se pone son los cimientos antes de edificar. Y los cimientos que son puestos cuando nosotros nos convertimos es Cristo.
Desde ahí se comienza una edificación. Y esa edificación está a cargo del Espíritu Santo con la colaboración de nosotros. Todos participamos en esta edificación que es la casa espiritual. Así que cuando la Biblia se refiere a la casa espiritual, la podemos encontrar con diferentes nombres. La podemos encontrar que es la casa, pero al mismo tiempo es el templo, al mismo tiempo es la iglesia, es el cuerpo, es la familia. De todas estas maneras la vamos a encontrar allí en la Biblia, ¿sí? Así que quiero ir a la primer parte de esta visión que tuve, que entendía que la casa que estaba viendo era la casa espiritual que debemos edificar. Así que primero vamos a buscar ahí en 1 Pedro 2:5, son muchos primeros. Primer punto, la casa espiritual de Dios, vamos a hablar. Y este versículo en 1 Pedro 2:5, que si ustedes me acompañan a leer, por favor, que puedan participar con una lectura para que puedan estar entendiendo, y si algo no se entiende lo volvemos a repasar. Dice, ustedes también, ¿de quién están hablando? De nosotros, ¿no es cierto? Dice, ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo. ¿Para ofrecer qué? ¿Para qué? ¿Vieron que hay varios para? ¿Para qué? Para ofreciendo sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que somos esa casa edificada. Y también dice que somos la casa espiritual ofreciendo sacrificios espirituales. ¿De qué manera les parece a ustedes que nosotros son estos sacrificios espirituales? Sí. Hay uno que es muy importante y que edificamos la casa así, rapidísimo. La cruz. ¿Sí? El mayor sacrificio que nosotros podemos dar a Dios es sacrificio de mi yo. Es morir a nosotros, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo pienso. Ese es el mayor sacrificio. Y es importante todo lo que vos decís, Laurita, pero en verdad, ahora eso es parte, pero la mayor edificación que se hace es cuando decidimos pasar por la cruz. Es imposible, escúchame bien lo que te digo, es imposible construir nuestra casa espiritual si no hay cruz. Esa es la verdadera forma que nosotros podemos levantar rápidamente esta construcción. Así que estos sacrificios, como dijimos, es negarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, niéguense. Dice, el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Siempre hubo cruz en el camino, siempre. Y no es la cruz hoy, como sabemos, de decir, ay, otra vez tengo que morir. No. Se trata de una muerte y entregarlo como un sacrificio, como un perfume grato delante de Dios. Esto no pertenece a vos, así que yo te lo entrego. Y les voy a decir por qué es más importante. Se edifica cuando hay, ¿cómo edificamos? Cuando hay un deseo de escucharlo a Dios. Cuando hay un deseo de escucharlo hablar. Cuando hay un hambre por la persona de Dios, por quererlo conocer. Edificamos esta casa espiritual cuando queremos conocerlo. Edificamos esta casa espiritual cuando lo amamos. Edificamos la casa espiritual cuando decidimos obedecerle a Dios. De esa forma se comienza a construir esta casa espiritual que siempre se construye en nuestro interior. De esa forma. Podríamos decir que la cruz pone en evidencia la construcción que vamos teniendo. ¿Escuchaste esta? Mirá, se lo escucha el apóstol Lara. Dice así, en esta casa de Dios, en nosotros, sería como podríamos decir que la cruz pone en evidencia la construcción que vamos teniendo. Y pensaba que esta casa que preparamos, que construimos, es para Dios. Es para que Él pueda habitar en nosotros
continuamente. Esa es la habitación de Dios. ¿Y sabes por qué digo que es la habitación de Dios? Porque allí está toda la realidad de Dios, de quién es Él. Y sabes que todo lo que, esa realidad eterna es puesta en nuestro interior para que lo podamos expresar en esta tierra. Cuando nosotros decidimos construir esa casa, esa habitación para Dios, ahí empezamos a entender cuál es la realidad de Dios para nuestra vida. Esta casa de Dios en nosotros sería como una habitación, la de Dios. Allí está toda la realidad de Dios, de quien Dios es, y la trae a la tierra a través nuestro. Esto es maravilloso, porque en realidad, cuando nosotros vamos edificando y tenemos esa casa espiritual, vamos a ir teniendo entendimiento y conocimiento de las cosas espirituales. Capaz que Dios nos dice una palabra espiritual y nosotros no la entendemos, pero esa casa se ocupa de que esa palabra espiritual pueda ser transmitida y transformada a una palabra que nosotros podamos entender. Por eso muchas veces el Señor nos habla y podemos ir entendiendo. ¿Se entiende hasta acá? La importancia de esta casa espiritual que vamos a construir o que ya algunos estamos construyendo. Quiero leer un versículo bíblico que me acompaña en Proverbios 24, 3 al 5. Dice así: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. El versículo 4 dice con conocimiento, pero la palabra acá que se transmite o lo que es correcta, digamos, traducida, es entendimiento. Así que podemos decir, con sabiduría se edifica esta casa espiritual y con prudencia se afianza. Con entendimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte. El hombre de conocimiento aumenta su poder. Hay 3 elementos básicos o palabras básicas que necesitamos para edificar nuestra casa, según este versículo bíblico. ¿Cuál sería? A ver, ¿me ayudan? La primera, ¿cuál es? A ver, miren, yo voy a entrar a hablar de algo que si ustedes están distraídos después no lo van a entender. Así que, bien, vamos a decirlo entre todos. La primera es sabiduría, la segunda es entendimiento y la tercera es conocimiento. ¿Cómo edificamos esta casa? Con y conocimiento. De nuevo, ¿cómo edificamos esta casa? Con entendimiento y con conocimiento edificamos. ¿Por qué le digo que preste atención? Porque estas 3 palabras representan 3 estados, ¿sí?, de que todo cristiano debemos pasar cuando nos convertimos al Señor. ¿Y cuáles son estos 3 estados que también estuvo Jesús? El de sabiduría es muerte. El de entendimiento es sepultura. Y el de conocimiento es resurrección, ¿sí? Esos son los 3 estados que representan estas 3 casas. ¿Por qué? Porque la primera, que es sabiduría, si no hay muerte, no puede haber sabiduría. ¿Por qué? Porque desde la muerte, o sea, cuando nosotros decidimos morir, comienza a fluir la sabiduría. Porque es importante que pasemos por la cruz para empezar a edificar esta casa espiritual, porque necesitamos sabiduría. La segunda y el segundo estado que también pasó Jesús, muerte, sepultura, resurrección. La sepultura representa la renovación del entendimiento. Somos renovados en el entendimiento. Necesitamos que nuestros pensamientos comiencen a cambiar a la realidad que estamos viviendo. Porque antes estábamos muertos, estábamos perdidos en delito, estábamos en las tinieblas mismas, pero ahora cuando yo recibí al Señor pasé a la luz, pasamos a un reino de luz y ese reino de luz
comienza a traer una realidad en nosotros. ¿Por qué Dios quiere que hagamos una casa espiritual? Porque Él ahí pone toda la realidad del cielo. Y nosotros tenemos que aprender que ya no vivimos en una realidad natural, sino que ahora hemos pasado a un reino de una realidad eterna en Dios. Acá en esta realidad está el pensamiento de Dios, está la voluntad de Dios. Pero si yo todavía sigo queriendo tener una casa en mi voluntad, quiero seguir teniendo con mis pensamientos, nunca vamos a poder disfrutar de tremenda realidad que se nos está entregando en esta sepultura. Cada estado que Jesús pasó es cada estado que necesitamos pasar nosotros cuando nos convertimos al Señor. A veces no queremos pasar por la cruz, no queremos pasar por la sepultura porque cuesta, porque duele, pero es lo más maravilloso que podemos hacer porque entramos a una realidad eterna. Y saben que mientras escribía esto pensaba que antes éramos huérfanos, lincheras. No necesitamos casa o no teníamos casa, pero ahora Dios nos propone que construyamos una casa. Me acordaba del pueblo de Israel mientras estaba en Egipto, estaba siendo esclavo. ¿Necesita casa un esclavo? No. El esclavo, no, porque está preso. ¿Qué casa necesita? El que está libre necesita una casa. Por eso Dios lo sabía y no le pidió que hagan una casa en Egipto, sino cuando ellos salen de Egipto en libertad, recién ahí podían construir una casa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque un esclavo no puede construir casa, pero un libre sí lo puede construir. Es más, en Éxodo 25:8 Dios le pide a Moisés que el pueblo ahora le construya un santuario para él. Ahora sí, levanten esa casa donde yo les voy a hablar, donde quiero transmitir mi realidad. Esa es parte. Entonces dijimos que sabiduría es muerte. Hablamos de entendimiento, que es la renovación de nuestra mente. Y ahora, ¿qué es conocimiento? Conocimiento se encuentra el poder de la resurrección. Aquí ya deberíamos disfrutar de toda la realidad, autoridad y poder de Dios. Esto es tremendo, ¿no? Tenemos que comenzar a vivir esta realidad. Si me acompañan ahí en Colosenses 3:1, está tan bien explicado acá el apóstol. Dice, ¿me acompañan conmigo? ¿Me acompañan a leer? Dice así, ya que han sido... Esperen hasta ahí. ¿A quién les habla? ¿A los que están en muerte? ¿A quién les habla? A los que han resucitado. Decirle al que está al lado tuyo, estos son para resucitados. Esto es para resucitados. Ya que han sido resucitados a una ¿qué? Vida nueva. ¿Con quién? Pongan la mirada en las verdades del donde Cristo está sentado en lugares de honor. ¿A dónde? ¿Cuántos saben que esa es la posición que Dios nos ha dado a nosotros? Ahora están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales a la derecha de Dios. Dice así. Y después dice el versículo 2. Piensen, ¿en dónde? ¿En qué tenemos que pensar? En las cosas del cielo. No en la tierra. Mire lo que el apóstol le pide. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces en tu día, en el día, estás pensando en cosas del cielo? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Estamos pensando en las cosas que pertenecen al cielo? Estamos con los pensamientos acá en la tierra, todo el tiempo. Nunca tenemos unos pensamientos. Esta es una evidencia de saber, de que podamos vernos realmente cuánta cruz, en qué casa estamos edificando. Todo esto nos va diciendo en qué estado todavía estamos. Porque si todavía no podemos pensar, Señor, dame un pensamiento, quiero tener ese pensamiento del cielo, quiero estar pendiente de lo que está pasando en el cielo.
Pero en realidad nuestra vida está pendiente de un noticiero, de los pronósticos que nos dice un médico, de lo que está pasando. Siempre estamos pendientes de acá de la tierra y no en esta realidad eterna que el cielo nos propone continuamente a través de esa casa espiritual que edificamos. Entonces, si no edificamos esta casa espiritual, nosotros nos estamos perdiendo de toda una realidad que tiene Dios para nosotros. Y termina el versículo diciendo, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está, ¿cómo? Escondida con Dios, con Cristo en Dios. Usted sabe que si usted desea pasar por la cruz, entregar su vida, usted se hace invisible para las tinieblas, para Satanás. Nadie lo puede encontrar, las tinieblas mismas no pueden hacerle daño porque usted no existe, porque está escondido en Cristo, en Dios, en Él somos escondidos. Entonces no podemos echarle ya la culpa, no tenemos que tener miedo al diablo, no tenemos que tener miedo a las tinieblas de lo que nos vaya a hacer, porque ahora que hemos muerto, esto es para los muertos, para los que han pasado una vida de muerte, de sepultura. Para ellos ahora están escondidos en Cristo, en Dios, dice la palabra de Dios. Ah, sí, es así, Laurita. Las hay. Pero las brujas no nos pueden ver. Si nosotros hemos decidido pasar por la cruz, morir, tener este proceso que estoy hablando. No somos visibles para nadie. Así que bueno, ¿se entendió lo que es la casa espiritual? ¿Cuándo se comienza a edificar? ¿Cómo la edificamos? Porque tengo la segunda parte de mi visión. Y la segunda parte es una tormenta. Podemos decir que la tormenta que estaba viendo son situaciones que sí o sí vienen a nuestra vida en un momento, ¿no? Permitidas por Dios para que nosotros podamos ver cómo está nuestra edificación con Dios en esa casa espiritual. Vienen a mostrarnos si realmente hemos usado un material eterno o hemos usado un material natural. Porque también ya vamos a leer que hay un material que se puede usar, y hay diferentes materiales, ¿no? Pero esa hora de la tormenta, algunos ya la están pasando, lo han vivido, lo han pasado y quizás van a volver a pasarlo. Entendía que el Señor me hablaba para este tiempo, para nuestras vidas personales, para la familia y para las casas. Que viene tiempo de tormenta, prepárate. Prepara tu casa espiritual, a ver cómo te vas a parar, cómo estás enfrentando esta casa espiritual. Recordá esta prédica, por favor, porque las tormentas vienen y son permitidas por Dios para que veamos cómo hemos edificado en esa construcción. La pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Porque la verdad, como te dije al principio, se siente en ruido. ¿Alguna vez pasó algo muy fuerte en su vida? Que sienten ese aturdimiento, que el alma habla fuerte, que las tinieblas hablan fuerte, diciéndonos toda una situación. ¿Me contestaron? No. ¿Vivieron situaciones fuertes? ¿Sí? Es importante saber esto, porque tenés que tratar de recordar cómo viviste ese tiempo, qué pasó en tu interior, cómo lo vivimos. Yo recuerdo que, hablando de los materiales, hay una parte de mi casa del quincho que tiene chapa de zinc, y cuando Marcelo lo puso, se salió un remache, ¿no? Y justo daba con un árbol, así que cuando se levantaba viento hacía pa, 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 se azotaba fuertísimo eso, ¿no? Muy fuerte. Encima caía piedra, encima las grietas, encima el agua que cae por todos lados cuando llueve y vienen esas tormentas tremendas, se te inunda porque quizás no tuviste la mantención de tu casa de poder limpiar los desagües. Ojo que ahora se viene tormenta. Limpie los desagües, acomode, mantenga esa casa. En realidad, estas son todas las cosas que van pasando, ¿no? Cuando llega una noticia fuerte en nuestras vidas. Enseguida nos aturdimos y tratamos de decir, pero yo estoy con el Señor y el Señor tiene el control de nuestra vida. Sí, lo tiene,
pero no deja de haber temor, ¿o no? Hay un sentimiento de temor, de incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Pasamos por diferentes estados en nuestra vida, así de pronto, de estar bien, de estar mal. Y ahí queremos realmente que la palabra de Dios pueda ubicarnos. Quiero decirte que así como somos probados por Dios en esos momentos para ver cómo está edificada la casa, también las tinieblas saben que es un momento de prueba. ¿Y qué viene a hacer? Viene a querer sacarte de tu posición que es en Cristo. Esa es la posición que tienen las tinieblas. Viene a quitarnos, a hacernos destabilizar de esa posición que tenemos. Por eso, cuando alguien pasa un momento difícil, mi palabra, y creo que la palabra de Dios, mi palabra y la de muchos de ustedes, es decirle a nuestro hermano, permanece en Cristo. Permanece en Cristo, permanece en Él. La palabra de Dios muchas veces dice permanece. ¿Saben por qué necesitamos permanecer creyéndole a Dios que Él está al control de todas las cosas? Porque cuando el permanecer es un ambiente. Hay un ambiente en el permanecer. Porque ese ambiente es Cristo, donde nosotros somos conservados, donde en ese lugar podemos escuchar la voz de Dios, donde está la verdad, donde vamos a ver todo desde Él. Porque generalmente cuando vivimos esa tormenta lo vemos todo desastroso, no nos levantamos más, vamos a estar todo mal. Pero cuando lo vemos desde Él, cambia nuestra perspectiva. Puedes decirle al que está al lado tuyo, vamos a permanecer en Cristo. Vamos a permanecer creyéndole. ¿Saben por qué le hago repetir esto? Porque usted está declarando hoy lo que va a pasar mañana. Voy a permanecer yo y mi familia creyendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así decirle al que está al lado tuyo, vamos a permanecer. Porque es un lugar donde nos conservamos en Él. Y me preguntaba con todo esto, ¿cómo nos encontrará la tormenta? ¿En Cristo o fuera de Cristo? ¿En sus pensamientos o en nuestros pensamientos? ¿En su vida o en nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a encontrar en Él? ¿Habrá tenido su mantención la casa? Si vos viste que algo no está bien, tenemos que arreglarlo para que cuando vengan estos tiempos estemos preparados. Amén. Leemos Hebreo 3:6. Dice así, pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. ¿Quién está a cargo? Cristo, de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y de qué más. Y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Vieron qué dice? Dice, Cristo está al control si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza que es Cristo. Sé, hermano, que en esos momentos va a producir en nosotros temor, pero quiero decirte que la fe, la gracia y la verdad nos van a sostener para pasar todo tipo de tribulación, todo tipo de tormenta, ¿sí? Porque podemos decir que el Señor es nuestro refugio. Mientras cantaba Eugenia, ella iba declarando, Él es la roca, Él es nuestra esperanza. Iba declarando todas estas tremendas verdades que a lo mejor se nos olvidan en ese momento. Salmos 46:1 para mí fue un versículo muy especial donde Dios me habla. En un momento cuando nace Matías, entra el médico a la sala y me dice, mira mamá, estamos esperando que tu bebé se corte, se muera, ¿no? Ay, yo me acuerdo que lo escuché y no le contesté nada, ¿no? Él me preguntó, ¿ustedes tienen mutual? ¿Cómo? Porque quería ver cómo estaba en nuestra situación, ¿no? Entonces, no teníamos nada, pero bueno, nace Matías, estábamos ahí, yo me acuerdo que el médico se va, y yo me tapo con la sábana y el Señor me pone este versículo y me dice, Dios es nuestro refugio. Léelo conmigo. Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Nuestro qué?
¿Cuándo? Por tanto, sabe el salmista lo que pasa, porque dice, por tanto, no temeremos. Aunque ¿qué? A que la tierra sea removida, aunque vengan los médicos y te estén diciendo que te estás muriendo, que ya no tenés más posibilidades de nada, aunque te quedes sin trabajo, aunque veas que la economía no funcione, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Te imaginas esta imagen? Se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Cuando tuvimos en Punta del Este hace muchos años pude ver un mar embravecido. Ay, mi amor, cómo golpean las aguas, cómo se sube, hace desastre, se va, se desborda, golpea fuertísimo. No importa. Dice, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Los montes tiemblan por la braveza del mar. Miren la situación que nos está mostrando el salmista, ¿no? Y cómo se imaginaba él todo esto. Pero el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella. Decí, por favor, conmigo, Dios está en mí. Cuando estoy viviendo esa tormenta, Dios no me acompaña, Dios está en mí, está viviendo conmigo, están pasando las circunstancias en mí. Por eso en el nuevo pacto entender que Dios habita en nosotros y ya no nos acompaña, no va adelante, no va atrás, sino que está en nosotros. Esto es glorioso, porque Él conoce, porque desde adentro puede dar una palabra de gobierno y diciendo paz, paz. Paz en la tormenta, gobernando el Señor desde esa casa espiritual para que todo nuestro ser pueda entender y sumergirnos en la paz de Dios. Esto es glorioso, por eso dice, ¿no? Dios está en mí, en medio. Dice, no será conmovida. No nos vamos a andar cayendo, no vamos a estar mal. No importa lo que vivamos, no importa lo que pasemos. Si nuestra casa espiritual está firme, con buenos materiales, nosotros nos vamos a permanecer. Amén. Entonces dice, Dios está en medio. Dios le ayudará a clarear la mañana. En otra versión dice, Dios traerá su ayuda al romper el amanecer, creo que dice así, al romper el amanecer. Yo entendía por mi pensamiento mientras meditaba en esto, pensaba que llega un momento de la tormenta que vivamos, que la luz rompe con toda tiniebla que está habiendo en nuestras vidas. La luz rompe con todo trabajo de las tinieblas y es puesta en luz. Saben que el temor nos hace ver, oír todo distorsionado. No vas a poder, no vas a llegar, no vamos, este matrimonio no va a funcionar, no, nunca funcionó, menos ahora. Las tinieblas nos hablan en esas tormentas tremendas. ¿Por qué? Porque esta casa necesita ser construida y cimentada en Cristo con materiales eternos. Y de esto quiero hablar en 1 Corintios 3:10. La verdad que yo no hace falta que hable. Si leemos y entendemos lo que vamos a leer, no hace falta ni que hable. Pero 1 Corintios 3:10 dice así. Por la gracia que Dios me dio, dice el apóstol, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros, nosotros, edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, ¿qué tiene que tener? Fuerte, ¿qué tiene que tener? Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es el de Cristo, de Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, podrá usar una variedad de materiales. Acá tenemos los diferentes materiales con los que vamos a construir. El primero, ¿cuál es? Y yo pensaba, ¿cuál significará el oro? ¿Qué dijimos? El material más preciado, ¿cuál es? La cruz. Sacrificios de cruz. ¿Sí? Ahí. Ese es el oro el más preciado. Después, ¿cuál le sigue? La plata. Después, las joyas. Otro material, madera. ¿Heno
o paja. Miren cómo va bajando la calidad de los materiales, hasta que la paja son hojas secas, ¿sí? Hay diferentes calidades. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué edificamos? ¿Por qué es importante los materiales? Porque en el versículo 13 dice, pero el día del juicio, ¿saben cuál es el día del juicio? No, señora, no, señorita. El día del juicio es cuando vivimos las tormentas más grandes de nuestra vida. Hay un proceso que se va haciendo en nuestro interior. Por eso dice acá, pero el día del juicio, la tormenta, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Acá es probado en momentos difíciles, en momentos de tempestades, en momentos tremendos en nuestra vida. Hay un juicio que se va haciendo, pero no es contra nosotros. Es un juicio de todo lo que no es Cristo en nosotros. Ahora, fíjense que lo que dice. Dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando el muro de llamas, o sea, por humo. ¿No se dan cuenta? En el versículo 16 dice que todos juntos, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios viviente en ustedes. Dios destruirá cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Amén. El material principal, dijimos el oro, pero también está la verdad, está la palabra de Dios, que necesitamos escucharla, pero también leerla. Su verdad está en la palabra. Por eso es que me arrodillaría para pedirte, por favor, que te ocupes de leer la palabra, que te ocupes de tener tiempo de intimidad con Dios, que dejes de mirar la tierra para empezar a levantar tu cabeza y empezar a mirar. Cantamos una canción, todo viene de ti y todo. ¿Y por qué nos hacemos dueños de la plata? ¿Por qué nos hacemos dueños de lo que tenemos en lo natural? En un ratito puede desaparecer todo. En un viento, en una tormenta, en lo que sea. Necesitamos comenzar a volver a poner nuestra mirada en lo que es importante. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de intimidad que tenemos con el Señor quiere darnos sabiduría para que construyamos la casa. Quiere traer la firmeza, la confianza que necesitamos tenerla en Él, la fortaleza para lo que vamos a vivir. Recordá esta prédica. Construí tu casa a tiempo para que cuando vengan tiempos difíciles pueda salir aprobado en ese momento. Amén. Todo lo que esté desajustado, ajustalo, atornillalo con verdad. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, Claudia. Esto es la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque las tormentas vienen a sacar todo lo que está flojo. Y tiene que caerse, porque si está flojo, no ocupa. Sí, ocupa lugar, pero no nos trae seguridad. Entonces necesitamos que todo sea corregido, ¿sí? Que todo sea ajustado a la verdad de Dios. Por eso pedimos, estudia la palabra. ¿Cómo hiciste el año pasado? El anteaño pasado, ¿cómo viviste? Sin buscar un lugar, un instituto. Si te hace falta un instituto bíblico, anotate en un instituto si necesitas ayuda. Pero no permanezcas otra vez como el año pasado, sin hacer nada por tu vida espiritual, porque es necesario para vos mismo. Para nosotros mismos necesitamos ir tomando este lugar, porque nadie va a pasar el momento de prueba como vos, porque esa prueba viene para cada uno de nosotros. Y esa casa necesita mantenerse en pie, ¿sí? Qué sé yo había puesto, andá al instituto bíblico, congregate, hacete discipular,
Salí de un lugar de comodidad tu vida para que empiece a buscar las cosas que son importantes. En estos lugares podemos comer la vida de Cristo. Y mientras comemos su vida, nuestra casa espiritual se va edificando. Mis amados, quiero decirte, hay algo como prioridad en nuestras vidas. Y esa prioridad tiene que ser Cristo en nosotros. Amén. Puede la familia... tiene su lugar, el trabajo tiene su lugar, nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, nuestras cosas, nuestros negocios, todo es una necesidad, pero no una prioridad. Dios es nuestra prioridad y cuando nosotros no rendimos todas esas cosas, si no buscamos primeramente a Dios, nada de esas cosas van a funcionar bien. ¿Saben por qué? Porque la verdadera administración la tiene Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras economías, nuestro trabajo, todo está en Él, desde Él es administrado y vamos a ver cómo todo comienza a funcionar. Mientras no esté en Él, y vas a ver que áreas de nuestras vidas están hechas un desastre. Si es la parte financiera, miremos, ordenemos esa parte, entregale a Dios tus finanzas. Sabe que le pertenece a Él, que todo viene de Él y todo vuelve, tu familia. Cuando nosotros se lo entregamos y Él comienza a administrar, porque Él es el dueño de nuestra vida y de todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Entonces démosle el lugar, que Él sea el que administre cada área de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Amén. Él nos administra cuando lo dejamos. En 1 Pedro 1:6 es el último versículo, Cáceres. Dice así, 1 Pedro 1:6, así que alégrense de verdad. ¿Cómo nos vamos a alegrar? Dice, alégrense de verdad. La espera una alegría inmensa, aunque, dice Pedro, aunque tienen que soportar algunas pruebas. ¿Cómo dice? Muchas pruebas. Por un tiempo. Ahora, en el Señor es breve el tiempo, pero nosotros decidimos si va a ser breve o va a ser muy extenso. Si te la pasas quejándote, entonces va a ser muy, pero muy largo. Pero si nosotros entendemos y le decimos, Señor, ¿qué querés? Va a ser breve este tiempo. 7. Estas pruebas que vienen a nuestra vida, ¿qué harán? Demostrarán que su fe es... Entonces, ¿hay fe que es trucha? Hay fe que es trucha, hay fe que no es verdadera. Entonces dice, estas pruebas, vamos a ver qué tal, cómo es tu fe, si es trucha o es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego que hace, prueba y purifica el oro. Aunque la fe, dice, de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué orgullo, qué gloria, qué honra. Mi hermano podía entender al finalizar de la visión, ¿no?, que todos estos tiempos fuertes que pueden venir contra nuestra casa espiritual, más allá para ser probada, también vamos a poder experimentar con mayor conocimiento la gracia de Dios. Porque es la gracia que nos va a sostener, es la gracia de Dios que nos va a mantener en esos momentos y en el momento que estemos viviendo personalmente, como familia y como casa del renuevo. Necesitamos que cuando pasemos las tormentas, permanecer. ¿Qué necesitamos? Permanecer, ¿sí? Así que te invito a que te pongas de pie. Mientras estaba preparando esta prédica, escribía porque todo lo que yo vi podía describirlo perfectamente. Y saben que en todo esto también pude ver
diferentes estados. Personas que estaban comenzando su edificación de la casa espiritual. Otros que estaban construyendo, pero necesitaban tener esa fortaleza, ese ánimo para seguir mirando y puestos los ojos en Jesús. Pero también podía ver que hay personas que dejaron la construcción abandonada. ¿Cuándo? Cuando dejaron de tener tiempo con Dios, cuando dejaron de leer, cuando dejaron de asistir, de estar. Hay 3 estados que se pueden ver en nuestras vidas. Pensaba que si te animás podemos orar por esto, para que cuando venga una tormenta, pensá, ¿cuál es el punto de inicio? Ya sea para el que va a comenzar la edificación, ya sea para el que está y el que abandonó, o ya sea para el que necesita la fuerza, el ánimo, la sabiduría de Dios. La cruz. Volver al inicio. ¿Cuál es nuestro inicio? Es la cruz. ¿Te animas que hagamos un altar hoy, todos juntos, y que nos pongamos, y también oramos por uno por otro, pero oremos por, Señor, si hay un estorbo, por algo que quedó inconclusa esta casa espiritual, yo quiero, Señor, que vos me muestres, Espíritu Santo. Quiero quitar todo estorbo, todo lo que me desenfocó, me desanimó para seguir esta construcción. ¿Se anima de que pasemos acá y hagamos un altar? Porque mi problema también es el tuyo. Hoy hablo de esta visión, porque también fue lo que el Señor me mostraba a mí. Claudia, no te descuides, ocúpate y preocúpate por esta edificación, porque vos vas a rendir cuenta nomás. Amén. Mientras suena esta música, podés pasar. Recuerda que esto viene a prepararnos como familia, prepararnos personalmente, prepararnos. Amén. Más alto que los cielos son tus pensamientos, profundos e insondables, mucho más que el mar. A veces no comprendo lo que estás haciendo. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Esta sea una oración que hagamos, ¿sí? Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más alto que los cielos son tus pensamientos, profundos